Saludos, bienvenidos a este video, la tarea número 3, desarrollo de los datos geoespaciales y la IDE. Quien les habla, agrimensor Jesús Muñoz, en este primer semestre de 2025. Continuemos. La pregunta principal, número 1, es: en los tiempos de la cartografía clásica, en ese tiempo que teníamos la cartografía principal, ¿quién tiene el control de la recolección de datos y la distribución de la información? Bueno, el control, de manera resumida, lo tenían el gobierno e entidades militares. Esa cartografía básica durante ese tiempo clásico, esa recolección, distribución, estaba centralizada y controlada por el gobierno y entidades militares. La cartografía era considerada un recurso estratégico, no solamente en Dominicana, en el mundo, porque le da poder de información al gobierno principalmente. Entonces, algunas razones por las cuales los usuarios de SIG tienden a producir sus propios datos. ¿Por qué lo hacen ellos mismos? Y es muy claro: la falta de conocimiento sobre la existencia de un conjunto de datos disponibles. O sea, no saben que hay un órgano que las recolecta. La dificultad también, la necesidad de acceder a datos existentes. Esa necesidad de acceder a datos existentes le hace a ellos generarla. La falta de cultura de intercambio de datos es otro punto importante por el cual la gente genera su propio conjunto de datos. Y por último, problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas de información geográficos. O sea, compatibilidad de datos entre un software y otro, entre lo que genera un hardware y otro. Entonces eso hace que cada persona se interese en hacer su propia cartografía. La tercera pregunta de este video se trata de cuál es la diferencia entre los datos centrales y los datos de referencia. Yo le he puesto dos puntos céntricos. Los datos de referencia es base para la georreferenciación, red vial, hidrográfica, límites de administración. Y los datos centrales son informaciones esenciales para analizar específicos. De manera más desglosada, es que los datos de referencia son aquellos que permiten la georreferenciación de otras capas de información como redes de transporte. Entonces, el caso de datos centrales son el conjunto de informaciones geográficas esenciales para la mayoría de aplicaciones SIG, sirviendo como de base para analizar y estudios geoespaciales. Entonces, ¿por qué es tan importante compartir la información geográfica? El intercambio de información geográfica es clave porque facilita la toma de decisiones basadas en datos y mejora la planificación territorial, evitando duplicidad innecesaria de información y ahorrando costos y esfuerzos para recolectar información necesaria. O sea, esa es la importancia de compartir esa información. Ahora, la quinta pregunta: ¿por qué se hace necesario un marco de referencia espacial? Muy importante esta quinta pregunta. El marco de referencia espacial es esencial para garantizar la coherencia y la compatibilidad de los datos geoespaciales, permitiendo integrar información de distintas fuentes y facilita el uso de aplicaciones SIG. O sea, en resumen, asegura la precisión y la interpolación de datos entre uno y otro en el mismo marco. O sea, esa es la importancia de tener un marco de referencia espacial. Entonces, en esta sexta pregunta tenemos los actores principales del marco en los marcos de datos de referencia. ¿Quiénes son los actores principales? Bueno, el gobierno, las empresas privadas, las academias y organizaciones internacionales. Son los principales actores en los marcos de referencia de datos. O sea, que son las figuras importantes, tanto como las instituciones cartográfica militar, nacional, las universidades, el Banco Mundial, la ONU, todas esas compañías que trabajan en el sector son los actores principales en este marco de referencia de datos espaciales. La séptima pregunta es muy importante, que quiere decir cuáles son las capas de informaciones comúnmente que componen el marco de referencia nacional. ¿Okay? Nacional, estamos hablando de nacional.
Hablamos primeramente de la información catastral, ¿ok? Del control geodésico, segundo. Después sigue los nombres geográficos oficiales, las ortoimágenes, las elevaciones, las redes de transporte, la hidrografía y las unidades gubernamentales. O sea, este combo, estas capas conforman la comunidad de capas que deberá tener este marco de referencia nacional. Okay, el punto número 8 en este video hablo de que hagamos una referencia de características esenciales en el cambio o transformación del modelo SIC a las IDE. De un SIC a las IDE. Y hemos puesto tres puntos clave en este caso. Lo primero es que viene desde la centralización a estar descentralizado. Entonces, esa forma hace que sea colaborativa entre instituciones. La interpolabilidad, o sea, estándares abiertos para compartir datos, o sea, que puedan compartirse en estándares, en formatos estándares. Luego sigue la accesibilidad en línea, disponibilidad de información geoespacial en la web. O sea, la disponibilidad de esa información espacial, pero en la web. Y entramos aquí al marco legal de la República Dominicana. Porque la pregunta número 9 se trata de si existe un marco legal de intercambio de información en la República Dominicana. Entonces, vamos a decirle que sí, que existe un marco legal, de regulación, que promueve la transparencia y el acceso a la información pública. Sin embargo, este marco no es tan específico con estos datos geoespaciales. O sea, en el sector geoespacial, esta ley, que es la 2000-04 de acceso a la información pública, no está tan especificado. O sea, diríamos que podría abundar un poco más a futuro y mejorar un poco esa dinámica que necesita la IDE para poder existir. Entonces tenemos aquí los organismos responsables de la IDE en la República Dominicana. ¿Quiénes son estos organismos que son responsables de la IDE? Y tenemos principalmente el Instituto Geográfico Nacional, que es el IGN, la Oficina Nacional de Estadística, que es el ONE, y el IDRD, la Estructura de Datos Espaciales de la República Dominicana. Estos elementos en Dominicana, vamos a decir, son los principales actores, los órganos responsables principales. Hay unos derivados, otras oficinas, como obras públicas y demás, que han aportado también y aportan por las redes de transporte público un factor importante, pero todo esto lo hacen de manera individual y estos órganos se encargan de recolectarlo ya para el uso de todo el mundo. Que todo el mundo pueda querer saber de Dominicana, pueda entrar a la IDRD y ser la responsable de administrar los datos de todo. Esa es la idea principal de una IDE. Entonces, aquí vamos a ver el rol de los organismos de la IDE. ¿Qué rol juegan ellos? Y son tres puntos clave. Primero, la gestión y actualización de los datos geoespaciales. Eso es su primer rol. El segundo es la estandarización y acceso a la información, de que todos puedan tener un acceso a un formato estándar que le pueda ser útil para cada uno de sus rubros. Y luego, por último, tenemos el formato de interoperabilidad y colaboración interinstitucional. Esto hace que este formato sea posible solaparse con otros datos para compararse y que sirvan para todos. Ese es el rol principal del organismo de IDE. Entonces, ya para terminar, es bueno que ustedes conozcan la arquitectura de la IDE en la República Dominicana. ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el eslabón? ¿Cuál es la cadena? Una IDE debe tener una infraestructura tecnológica, o sea, servidores, bases de datos, servicio web espacial, normativas y estándares. Esa viene siendo la estructura tecnológica. Los organismos responsables, como lo conté anteriormente, son el Instituto
Nacional Geográfico, las Oficinas Nacionales de Estadística y la infraestructura de datos espacial. Entonces, estos organismos son responsables de estructurar correctamente la IDE. Y por último, y no menos importante, el objetivo final son los usuarios y aplicaciones, o sea, que son el gobierno, las academias, el sector privado, los ciudadanos. Somos los últimos en la cadena, pero somos los que más la vamos a utilizar, los beneficiarios directos. Aunque no consumamos el producto, pero somos los responsables somos los primeros en ser tocados por el uso eficiente de las IDE. Entonces, este fue el tema de desarrollo de datos espaciales y la IDE en la República Dominicana específicamente. Quien te habló, el agrimensor Jesús Muñoz. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado, compártelo si te gusta, y tu tiempo también muy valioso. Así que nos vemos en un próximo video, en una próxima tarea de esta sesión. Bye.